Bueno, arratsaldeon guztioi, muchas gracias por estar aquí, agradecer también a Capitondo habernos invitado a estas jornadas. Mi nombre es Miquel Sánchez y soy miembro del colectivo KBHA Stop Desaudios Guipúzcoa, y lo que os quiero contar es un poco pues, la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos 2 años que llevamos funcionando en Guipúzcoa. Contaros un poco cómo hemos ido pues, solucionando también algunas cosas que nos hemos encontrado en el camino, ¿no? Ya ha salido en alguna charla antes, el problema de la vivienda o la conculcación del derecho a la vivienda no es algo nuevo, no es algo que haya surgido hace 4 años o 5 años con la crisis. También antes de estos últimos 5 años ha habido desahucios, lo que pasa que seguramente mucho menos que ahora. Y entonces, ¿qué es lo que ha cambiado, ¿no? ¿Por qué ahora el derecho a la vivienda y el tema de la cuestión de la vivienda está encima de la mesa? En estas jornadas hemos estado hablando un poco también de los impactos del mercado, de lo global sobre lo local, y quizás en este momento se ha producido esa tormenta perfecta que ha producido ese cambio, ¿no? Nos hemos encontrado a nivel local con una especulación tremenda con un bien necesario como la vivienda. Además, las políticas públicas estaban encaminadas a que adquiriéramos una vivienda en propiedad y nos olvidáramos del alquiler, por ejemplo, ¿no? Y además el modelo económico en gran medida estaba basado en torno a la construcción, tanto de viviendas como de infraestructuras, la financiación de los ayuntamientos se producía así. Todo estaba ligado con el modelo, digamos, o con el sector de la construcción. Además, a nivel global, este sobreendeudamiento por la compra de vivienda también era algo con lo que se especulaba, y seguramente todos habremos oído el tema de las hipotecas subprime, de la titulación de hipotecas, CDO, CDS, bueno, en general casi nadie sabe lo que es, y también ahí radica un poco la clave en que nadie sepa lo que es. Las cosas se compraban y se vendían, había gente que por el medio se enriquecía, pero nadie sabía con lo que estaba comprando ni lo que estaba vendiendo, aunque al final, detrás de todo eso, lo que había era deudas de familias, hipotecas y viviendas. Y además ha producido una crisis sistémica con apariencia financiera, es decir, no solo es una crisis financiera, ya lo han comentado también otros ponentes, sino que es una crisis habitual en un sistema capitalista y que tiene pues, otras muchas implicaciones. Una vez que se ha producido esta explosión, nos encontramos que a nivel local la legislación, luego comentaré un poquito más por encima porque tampoco soy un experto, era tremendamente injusta con los afectados, con las personas que tenían una deuda por una vivienda, y tremendamente favorable para las entidades financieras que habían prestado ese dinero. Eso provoca masivamente ejecuciones hipotecarias y desahucios. Estamos hablando más o menos que desde el 2007 hay unas 400.000 ejecuciones hipotecarias en el Estado español. No todas son de viviendas, no todas son por viviendas habituales, algunas son unas viviendas, pero bueno, para que veáis un poco la dimensión. A partir de ese momento, personas vinculadas con la defensa del derecho a la vivienda y sobre todo, y lo más importante, afectados por ejecuciones hipotecarias empiezan a organizarse en colectivos. Son lo que se conocen como las plataformas de afectados por la hipoteca o los colectivos de stop desahucios. En principio empiezan a organizarse con unas herramientas concretas. En primer lugar, el empoderamiento. Gran parte del trabajo que se hace en los colectivos trata de transformar a los afectados que llegan a las asambleas en gente que pelea, ¿vale? Dar a conocer cuál es su situación, el poder que tienen y cómo pueden ejercerlo. En segundo lugar, la desobediencia civil. Entendemos que tenemos derecho a desobedecer leyes injustas o situaciones injustas, y por lo tanto vamos a practicarla. Y en tercer lugar, la autotutela de derechos. Cuando las administraciones públicas no garantizan un derecho, en este caso un derecho tan importante como el de la vivienda, colectivamente tenemos que garantizarlo.
¿En qué consiste un poco o cómo tratamos el tema del empoderamiento de los afectados? En primer lugar, queremos romper con la dicotomía de afectados y activistas, ¿vale? La gente está muy acostumbrada a que cuando tiene un problema va a algún lado y alguien que sabe se lo soluciona. Nosotros queremos romper con eso. Nosotros en las asambleas que hacemos todas las semanas intentamos que todos nos visualicemos como activistas. Unos tendrán ejecuciones hipotecarias, unos estarán pendientes del desahucio, otros no podrán pagar la hipoteca y otros ni siquiera tienen hipoteca, pero todos somos afectados. Intentamos huir del asistencialismo. Nosotros no queremos ser un colectivo que dé una asistencia a una persona que tiene un problema. Y esto es muy complicado porque cuando llega un afectado a la asamblea, tiene un problema muy gordo y necesita una solución más o menos inmediata. Y lo que pide el cuerpo del resto de miembros de la asamblea es ayudarle instantáneamente, ofrecerle toda la ayuda posible, y al final no se trata de eso. No se trata de eso porque entendemos, y así intentamos que la asamblea se lo transmita a cada uno de los afectados nuevos que llega, que su solución no va a tener una solución individual. No pasa porque su problema se vaya a arreglar. La situación económica es la que es, la legislación es la que es, y nadie va a solucionar su problema. Va a tener que ser él el que solucione, y el resto de compañeros estamos para asesorar, acompañar, apoyar, animar, lo que haga falta, pero tiene que tomar él las riendas de su problema y solucionarlo. De manera colectiva, pero él tiene que responsabilizarse también. Y es importante también esto porque es la única manera de recuperar a toda esa gente para pelear. Cuando un afectado llega a una asamblea por primera vez, además de la vergüenza y del drama que supone el estar en riesgo de perder tu vivienda, se sienten culpables. Culpables por no haber podido afrontar una deuda que contrajeron con un banco, unos pagos. No os podéis imaginar, pero la gente lo último que hace es dejar de pagar la hipoteca. O sea, es capaz de absolutamente cualquier cosa, incluso disponiendo de una pequeña renta, de ir a comer a Cáritas, buscar ropa no sé dónde, pasar no sé qué, con tal de pagar la hipoteca. Y esto es importante porque a veces las entidades financieras la sensación que dan es que no queremos pagar. Y si vieran lo que realmente la gente lo hacen las familias para pagar mes a mes la hipoteca, incluso mal viviendo, pues lo verían de otra manera, ¿no? Y entonces es importante hacerles ver que tienen una responsabilidad, es evidente, pero que no son los culpables, que son las víctimas de una estafa organizada, que han mercadeado con su vivienda y que por eso, como no es el culpable, sino que es una víctima de una estafa, tiene que pelear y convertirse en la pesadilla de la entidad financiera. ¿Vale? Eso es muy importante porque si no somos capaces de recuperar a toda esa gente para la lucha, todo lo que hagamos ayudándole no servirá para nada. Porque además, las soluciones que se consiguen son a base de presión social, presión mediática, hacerlo público, y todo eso requiere que la persona primero esté recuperada para poder hacerlo. Alguien que viene completamente destrozado, si tienes que ponerle delante de un medio de comunicación a contar su caso, pues va a ser imposible. Sin embargo, si le recuperas, se da cuenta de que ha sido estafado y que hay posibilidades, porque eso es lo importante también, que hay vías para poder seguir hacia adelante, y que sobre todo hay un montón de gente que está igual, porque otra percepción que suele tener la gente es que su caso es súper raro y súper exclusivo y no le ha pasado a nadie. Y cuando llega a una asamblea, en la primera asamblea que hacemos con los afectados nuevos les explicamos un poco el funcionamiento, más o menos esto, y en las siguientes asambleas que van, primero no oyen lo que tienen que decir otros afectados y luego cuentan su caso. En ese mismo corto periodo de tiempo se dan cuenta que primero que hay gente muchísimo peor y que está dispuesta a pelear, con lo cual eso garantiza también. Y para eso lo que tratamos de hacer es una asesoría colectiva. La gente suele ir, oye, quiero un abogado. Ya, pues no. Aquí no hay abogados. Bueno, sí los hay, pero no son para solucionar tu caso, sino que colectivamente, entre todos, vamos a intentar darles soluciones.
Porque al final los afectados la mayoría de las veces han vivido situaciones, cuando alguien se lo cuenta ya han vivido y son los mejores en ofrecer las soluciones al día a día o los pasos que hay que dar. Por eso el empoderamiento de los afectados es muy importante. En segundo lugar, el tema de la desobediencia civil. Cuando se ha empezado a trabajar este tema, la legislación que había en el Estado español era una ley que databa de 1909, que ahora recientemente se ha modificado en el 2013, y no voy a entrar mucho, pero prácticamente no ha variado nada. Es decir, si nos hacemos a la idea de que las cosas han cambiado, que ya se han modificado las leyes, que esto se ha solucionado, que ya no hay desahucios, olvidaos. Nosotros a nivel de Donostialdea, casi todas las semanas, 3-4 casos nuevos de gente que tiene problemas para hacer frente a su hipoteca. Esa ley permitía básicamente, y así grosso modo, que una vez que tú no podías pagar la hipoteca, el primer mes que no pagabas el banco podía solicitarte toda la deuda, más unos intereses de demora que podían rondar entre el 17 y el 29%, más las costas judiciales de su abogado, que es un buen dinero y que siempre las tienes que pagar o casi siempre porque no hay manera de ganar esos juicios, con lo cual te encontrabas más o menos que debías lo mismo que pediste, aunque llevases igual 8 o 10 años pagando. Después de un proceso que genera una indefensión terrible, pues perdías tu vivienda y además te quedaba una deuda que tenías que seguir pagando. Más o menos el banco se podía quedar tu vivienda por en torno al 60% de lo que decía que valía, ahora es el 70%, pero bueno, más o menos, y el resto lo tenías que seguir pagando, con lo cual además te producía una muerte social donde si no trabajabas no te embargaban la nómina, pero como trabajabas algo ya te iban a quitar, entonces la gente pues estaba obligada a trabajar en la economía sumergida, en no poder rehacer su vida y tal. Ante esa ley y esas situaciones, la imagen más visible de los colectivos de estos desahucios es la paralización física de los desahucios. Es decir, llegado el momento en que un banco va a desalojar a una familia, centenares de afectados se colocaban delante de las puertas, perfectamente organizados, solicitando que ese desalojo se parase. Actualmente, a nivel estatal, hay contabilizados unos 757 desahucios parados, pero son muchos más porque estos colectivos que han surgido localmente, más o menos de manera desorganizada, pues bueno, pues algunos se transmiten y otros no, entonces bueno, contabilizados ahí estos a nivel estatal, pero bueno, todos más o menos tenéis la imagen un poco de lo que es la paralización de un desahucio. ¿Se conseguían paralizar? Sí. ¿Se conseguían paralizar indefinidamente? No. Al final, las fuerzas de seguridad y del Estado llegaban, te sacaban a palos y desalojaban a esa familia. Entendiendo que eso era así, el colectivo lo que planteó es también una modificación de la ley. Y por eso se planteó una iniciativa legislativa popular, que es un modo de recoger firmas solicitando un cambio de ley. No solo como un instrumento para cambiar la ley, sino como un instrumento de movilización. Esto permitió a todas las plataformas poder salir a la calle y explicar los contenidos y las reivindicaciones. Hasta hace un par de años seguramente nadie habría oído lo que era una dación en pago, o que se solicitaban alquileres sociales. Bueno, pues esa movilización nos permitió sacar a la calle nuestra reivindicación. A pesar de haber recogido 1.400.000 firmas, esa ley llegó al Parlamento del Estado español y como la participación popular en las instituciones estaba un pelín deteriorada, pues no hubo manera de que esa ley casi ni se tramitara. Al final se tramitó, pero bueno, se desvirtuó completamente y no se aprobó. Vinculado a esto, oirías en los medios de comunicación el tema de los scratches. Las plataformas, los colectivos decidimos que si los diputados no iban a aprobar nuestra ley era porque no entendían lo que significaba, y como les invitábamos a nuestras asambleas no venían, pues tuvimos que ir a sus casas a explicárselo. Eso generó un gran revuelo porque en nuestras movilizaciones, anunciadas públicamente a los medios, convocadas, vamos, a bombo y platillo, completamente pacíficas, pues a los señores diputados eso pues no les gustó mucho y pues mediáticamente tuvo su eco en cuanto que invadíamos la intimidad, el ámbito personal de las personas, bueno, el ámbito personal, las familias, los niños que oían los gritos desde la puerta, etc. Cuando estábamos hablando de los desahucios y de lo que sufrían los menores cuando los desahuciaban, pues la verdad es que nos daba un poquito de risa, pero bueno.
En último lugar, y vinculado más digamos, a garantizar el derecho a la vivienda, y creo que es lo más interesante, nos encontramos que la administración no garantizaba el derecho a la vivienda. Es decir, la gente que era desalojada y se acabó. No había ningún tipo de alternativa. Y además nos encontramos con una situación muy curiosa, y que no es nueva tampoco, y es que, por ejemplo, en el Estado español hay 3,3 millones y medio de viviendas vacías, en la Comunidad Autónoma Vasca hay 116.000 y en Nafarroa hay unas 35.000. Muchas de esas viviendas en manos de los mismos bancos que habían desahuciado a la gente. Y en muchos casos, esos bancos habían sido rescatados con el dinero público de los ciudadanos. Ante eso, y teniendo una necesidad vital de que familias que habían sido desalojadas necesitaban una vivienda, lo que se crea es lo que se ha llamado la obra social de la paz. La obra social un poco en contraposición a la obra social de las entidades financieras, y que de lo que trata es de recuperar viviendas vacías en manos de las entidades financieras para que personas que han sido desahuciadas las habiten. Se puede hacer de manera colectiva, es decir, hay un bloque entero de viviendas y se recuperan todas las viviendas, o se puede hacer de manera individual. Hay un piso concreto en manos de una entidad financiera, o el mismo piso que había habitado la familia y del que había sido desalojado, y por lo tanto se recupera y se entra en esa vivienda. Aquí hay algo un poco más específico, y es que en nuestro caso no reclamamos la propiedad de la vivienda, ¿vale? No vamos tan allá. Entendemos que es algo que todavía la gente no asimila de manera muy natural, ¿no? El tema de la propiedad todavía está muy metido en la gente y es difícil decir, no, esta casa es mía, ¿no? Lo que hacíamos era recuperarla e inmediatamente solicitar un alquiler a la entidad financiera. De hecho, incluso en casos concretos, se abría una cuenta en la entidad financiera y se iba ingresando mensualmente lo que el afectado podía pagar. Si era 50-50, si era 20-20. Porque en esos momentos no cuestionamos la propiedad del edificio, ¿vale? Es de la entidad financiera, vale, pero hay que darle un uso, y en ese sentido lo recuperamos. Esto tiene sus implicaciones jurídicas, pero bueno, por ahí se ha empezado a tirar, ¿no? Y se utiliza sobre todo para poder poner encima de la mesa la función que deben cumplir las viviendas y cómo, si colectivamente nos organizamos, somos capaces de darle un uso. Hay ejemplos concretos. En Tarragona, por ejemplo, esto en Cataluña se ha experimentado mucho ya. También en cada territorio hay unas especificidades muy concretas, ¿no? Por ejemplo, en Guipúzcoa vamos a encontrar más difícilmente bloques enteros, vacíos, vamos a encontrar más viviendas. También a nivel de Euskal Herria, pues el sostenimiento familiar, las ayudas sociales, todavía son capaces de sostener la gente que pierde la vivienda y por lo tanto no hay esa necesidad de recuperar una vivienda. En algunos casos tenemos, pero también hay que tratarlo de una manera muy concreta, hay que hablar con la comunidad de vecinos dónde va a ir, hay que hablar con el vecindario para explicar su caso, cuáles son las condiciones, cómo se va a hacer, porque es una cuestión más complicada. Pero en Cataluña, por ejemplo, sí que tienen bastantes bloques vacíos y han recuperado unos cuantos. Por ejemplo, en Tarrasa, un bloque creo que era de 16 viviendas se recuperó y al final la entidad financiera ha accedido a dar una actividad social a esas familias. Hoy, por ejemplo, hoy mismo, en Girona, en Salt, hay un edificio recuperado y hoy tenía una orden de desalojo. Hoy iba a ser desalojado. Esta noche, cientos de activistas y de afectados han ido a dormir al bloque, se han pertrechado ahí para defenderlo ante la inminente masiva pues, de la policía y tal. Y sin embargo no ha sido desalojado. El Tribunal de Estrasburgo, un tribunal europeo, ha parado ese desalojo y le ha dicho al gobierno del Estado español que o proporciona una solución habitacional a esas familias o no pueden ser desalojadas. ¿Cómo intervenir Estrasburgo?
los abogados de las plataformas, que seguramente a nivel estatal no hay ningún equipo jurídico tan potente con este tema, recurrió a Estrasburgo, diciendo, oye, estas familias van a ser desalojadas y no tienen ningún sitio donde ir. Y ante eso el Tribunal de Estrasburgo lo que ha dicho es, oye, esto vulnera un derecho fundamental como es el de la vivienda, que está recogido en cartas de derechos humanos, en tratados europeos, incluso en la Constitución española, aunque ya sabemos que esos artículos que se incluyeron en su momento pues, eran un poco de adorno, y que por lo tanto no se puede vulnerar ese derecho sin dar una alternativa. Y es un salto cualitativo importante, porque eso había ocurrido ya en Madrid cuando desalojaban familias de viviendas de propiedad municipal, pero todavía no había ocurrido con viviendas en propiedad de las entidades financieras. Y esto supone que el derecho a la vivienda está un poquito más cerca de ser garantizado. Es decir, ahora ya, después de todas estas movilizaciones, después de estos años de trabajo, en Europa, que tampoco creo que Europa vaya a acabar viniendo a la solución, pero bueno, son un poco más civilizados, ya le han tirado varias veces de las orejas al Estado español diciendo, oiga, el derecho a la vivienda tiene que garantizarse, o la ley hipotecaria por la cual se han desalojado a 400.000, o se han producido 400.000 ejecuciones hipotecarias, es ilegal. Que es una sentencia que recientemente efectuó un Tribunal de Justicia de la Unión Europea diciendo que el Estado español tenía que haber cambiado la ley hipotecaria en el año 95 y que todavía no lo ha hecho. Y que por lo tanto esos procedimientos son ilegales y ahora mismo, para que os hagáis una idea, a nivel de Guipúzcoa, en este mes y medio, hay 21 juicios pendientes de gente que tiene que alegar el tema de las cláusulas abusivas, los contratos que firmaron, porque yo no sé si habéis visto alguna vez un contrato hipotecario, igual algunos tenéis hipoteca, pero es increíble, no se entiende nada. Y una vez que lo entiendes, te das cuenta que si lo hubieses entendido, pues seguramente no lo hubieses firmado. Esto es como lo de las operaciones en el médico, las hojas estas de riesgos de la operación, pues no te hubieses operado, pues esto pasa lo mismo. Entonces, con ese tirón de orejas, pues se va avanzando, ¿no? Pero tenemos claro que al final, si no es por la movilización social, por la presión social que se genera, por el eco que ha tenido, sería imposible plantear ni un cambio legislativo, ni que Europa nos hubiese hecho caso en algunos momentos, ¿no? Entonces, esto es un poco las tres patas del colectivo, o cómo pretendemos que el colectivo de este tipo debe funcionar. Me ha gustado mucho las intervenciones anteriores, que todos han terminado con una frase. Yo no tenía ninguna preparada, pero creo que lo que sí resume un poco el movimiento es la frase un poco que se ha hecho popular, ¿no? Desde el sí se puede. Creo que esa es la clave, ¿no? Por muy raro que nos parezca, la gente organizada, y cuando pelea por cuestiones justas, puede conseguir cosas. En ese sentido creo que es un poco el mensaje, ¿no? Sí se puede. Y esto es todo.